En su primera rueda de prensa de Joe Biden como presidente, habla de inmigración y coronavirus. En su primer encuentro en solitario ante la prensa desde su llegada a la oficina oval, el presidente Biden tendrá la oportunidad no solo de responder sobre los temas más relevantes de la agenda nacional, sino también marcar diferencia de estilo con su predecesor. Tras 2 tiroteos masivos recientes y con el flujo continuo de migrantes a la frontera, el presidente Joe Biden ofrece su primera rueda de prensa este jueves en la Casa Blanca. Al abrir la sesión, el presidente anunció que se duplicaba el objetivo de vacunados contra el coronavirus para sus primeros 100 días, de los originalmente ofrecidos 100 millones de personas inoculadas a 200 millones. Expresando confianza en el avance del programa de vacunación que se aceleró con su llegada a la Casa Blanca y la mayor disponibilidad de vacunas. Además, expresó satisfacción por el hecho de que los reclamos por desempleo bajaran de 700,000 por primera vez desde que empezó la pandemia, de acuerdo con el reporte semanal presentado este jueves por el Departamento de Trabajo. Sin embargo, Biden indicó que hay mucho trabajo que hacer todavía. Aunque en otras ocasiones el mandatario ha respondido a preguntas de los periodistas, se espera que responda sobre temas relacionados con la situación en la frontera sur, la pandemia de coronavirus, la reciente violencia con armas de fuego, entre otros. La conferencia se realiza en el Salón Este de la Casa Blanca. Puede seguirlas por las plataformas de noticias que se transmitirán en vivo. La Casa Blanca espera que sea una oportunidad para que Biden muestre un cambio de tono frente al estilo de su predecesor Donald Trump, quien con la frecuencia se enfrentaba o atacaba a los periodistas y a los medios. La secretaria de la prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el martes que Biden está deseando tener la oportunidad de relacionarse con una prensa libre, tiroteos y control de armas. El examen con la prensa viene precedido de 2 tiroteos mortíferos ocurridos la semana pasada y a principios de esta. El 16 de marzo, un hombre armado mató a una cadena de ataques contra 3 spas en Georgia a 8 personas, 6 de las cuales eran mujeres de origen asiático. Si bien aún no está clara la motivación del atacante, Biden condenó todo tipo de agresiones contra la comunidad asiático-estadounidense, las cuales han aumentado durante la pandemia. En su momento, el entonces presidente Trump se refirió al virus chino, lo que en opinión de varias organizaciones especializadas en racismo, pudo haber estimulado de alguna forma los incidentes de odio contra personas asiáticas en Estados Unidos. Este lunes, en Boulder, Colorado, un hombre armado mató a 10 personas, entre ellas un agente de policía, al abrir fuego en una tienda de comestibles. Ambos tiroteos han reflotado otra vez la discusión sobre el control de armas. Biden ha posicionado su apoyo a legislaciones aprobadas por la Cámara de Representantes que impulsan mayores controles de antecedentes a compradores de armamento y es probable que se le pregunte si la Casa Blanca está planteando alguna medida por la cuenta. La frontera. Otro tema que está sobre la mesa es de la presión migratoria en la frontera que el gobierno de Biden no ha querido hasta ahora caracterizar como una crisis. A pesar de los llamados del presidente y de su gobierno a los migrantes de abstenerse de ir a Estados Unidos de manera irregular, el flujo de personas que llega a la frontera sur de Estados Unidos no cesa. En particular, resulta preocupante el número de menores no acompañados que ha dado lugar a condiciones de hacinamiento en instalaciones de corta duración. Imágenes publicadas esta semana muestran a los niños en las instalaciones de inmigración durmiendo en colchonetas bajo mantas de papel de aluminio, separados en grupos por tabiques de plástico. Líderes republicanos y el expresidente Trump han acusado al presidente Biden de perder el control de la frontera. La semana pasada, reportes indicaban que la patrulla fronteriza tenía bajo custodia unos 4,000 menores no acompañados en diversos centros a lo ancho de la frontera con México. Las autoridades están tratando de desarrollar la capacidad para atender a unos 14,000 migrantes que ahora están bajo custodia federal y enfrentan la posibilidad de que lleguen muchos más. Los críticos dicen que la administración debería haber estado mejor preparada. La Casa Blanca anunció este miércoles que la vicepresidenta Kamala Harris
liderará los esfuerzos de Estados Unidos para manejar el flujo de migración, trabajando para establecer una alianza con México y el Triángulo Norte de Honduras, Guatemala y El Salvador. Es un problema enorme, no voy a fingir que no lo es. Es un problema enorme, aseveró Harris. Pandemia y vacunación. Otro de los temas de la rueda de prensa de Biden es la gestión de la pandemia y el agresivo plan de vacunación que acometió desde que entró a la Casa Blanca el 20 de enero. El presidente ha estado recorriendo el país para promover el plan de ayuda de 1,9 billones de dólares aprobado por el Congreso, que incluye cheques de $1,400 para particulares y dinero para agilizar la vacunación y apoyar la reapertura de las escuelas. Además, su gobierno ya ha superado la meta que se fijó al llegar de vacunar, aunque sea con una sola dosis, a 100 millones de personas en el país. Ahora, es posible que se le pregunte sobre reportes que indican problemas de distribución de las vacunas en algunos estados y por las dificultades en el proceso de inscripción para obtener una cita para personas mayores o discapacitados. Hay estados que además están eliminando las restricciones de uso de mascarillas. Biden firmó una orden ejecutiva los primeros días de su gobierno, declarando obligatorio el uso del tapabocas en edificios federales. Este miércoles, Estados Unidos superó los 30 millones de casos confirmados y más de 545,000 fallecidos por COVID-19, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Por otro lado, mejoran la perspectiva contra el COVID-19 en Estados Unidos. A medida que aumenta la vacunación, disminuyen las muertes. El número diario de fallecidos por coronavirus en el país se han reducido a un promedio de 940, por debajo de un máximo histórico de más de 3.400 a mediados de enero. Los nuevos casos y la cantidad de personas hospitalizadas han registrado una importante caída en los últimos 2 meses. A 3 meses de iniciada la campaña de vacunación en Estados Unidos, muchas de las cifras trazan un cuadro alentador, ya que el 70% de los habitantes mayores de 65 años han recibido al menos una dosis de la vacuna y el promedio diario de muertes ha caído por debajo de 1,000 por primera vez desde noviembre. Decenas de estados han ofrecido vacunas a todos los adultos o planean hacerlo en cuestión de semanas. Y la Casa Blanca dijo que la semana próxima distribuirá 27 millones de vacunas, tanto de una como de 2 dosis. Más del triple de cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo hace 2 meses. Aún así, el doctor Anthony Fauci, el principal infectólogo del gobierno, dijo el miércoles que aún no está dispuesto a declarar victoria. Me suelen preguntar si estamos doblando la esquina, dijo Fauci en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Mi respuesta es que probablemente estamos en la esquina. Si la doblaremos o no, está por verse. Fauci se basa en el hecho de que la cifra de nuevas infecciones continúan en un nivel elevado, más de 50,000 al día. Estados Unidos rebasó el miércoles los 30 millones de casos confirmados. Según datos recabados por la Universidad Johns Hopkins, la cifra actual de decesos supera los 545,000. No obstante, la perspectiva en Estados Unidos contrasta notablemente con el deterioro de la situación en lugares como Brasil, que el martes reportó más de 3,000 muertes de COVID-19 en un solo día por primera vez. O en Europa, donde una nueva oleada de contagios ha dado pie a nuevas cuarentenas. La situación en Europa se ha agravado porque demoras en la producción y dudas sobre la inocuidad y la eficacia de la vacuna de AstraZeneca han frenado la campaña de inmunización. Expertos en salud pública de Estados Unidos insisten en que el relajamiento de las medidas preventivas, como el distanciamiento social, podrían provocar fácilmente una nueva oleada. El Dr. Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute, ve señales de alerta en el hecho de que algunos estados hayan levantado el requerimiento de uso de mascarillas, en el considerable aumento en el número de personas que viajan por avión y en las multitudes de vacacionistas que festejan fuera de control en Florida. Nos estamos acercando a la rampa de salida, comentó Topol. Lo que estamos haciendo con todas estas reaperturas es poner en riesgo nuestra oportunidad de finalmente, y por primera vez desde la llegada de la pandemia, contener el virus.
En todo el país hay signos inequívocos de progreso. Más del 43% de los estadounidenses de 65 años o más, el grupo de edad más vulnerable que representa una parte enorme de las más de 540.000 muertes por coronavirus en el país, han sido completamente vacunados.